Buenos días, son las 10:13 ya, de hoy día 6 de octubre del 2020. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión correspondiente a la clase de física y química. Esta vez vamos a aperturar el tema de cinemática. Esta primera parte vamos a hacer una parte introductoria, teórica, ¿no? Lo que vamos a necesitar. En las clases anteriores hemos visto que en el Sistema Internacional de Unidades, en el SI, para poder medir la longitud se utiliza el metro, ¿no? El metro. Para poder medir el tiempo, en el Sistema Internacional se utiliza los segundos. La combinación de estas dos magnitudes van a hacer que nos encontremos con una magnitud de velocidad. Bien, no vamos a entrar a tecnicismos de definición de velocidad, rapidez, media. Bueno, lo básico que en este momento requieren conocer ustedes es que hay una parte de la física que se encarga del estudio de los cuerpos en movimiento, es la cinemática. La cinemática estudia el movimiento del cuerpo, pero la cinemática desconoce qué ha causado el movimiento, ¿sí? Independientemente del tamaño del cuerpo, si el cuerpo es grande, pequeño, si pesa más, si pesa menos, eso no le interesa a la cinemática. Solamente estudia los efectos del movimiento, ¿correcto? Los efectos. Entonces la cinemática es una rama de la física que estudia, física clásica, que estudia los efectos del movimiento, ¿sí? no teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo que se está moviendo, o en este caso la masa del cuerpo, que eso no. Eso lo ve otra rama de la física que vamos a ver más adelante, que se llama dinámica. Bien, entonces por nuestra parte vamos a ver netamente el tema de cinemática. En cinemática debemos tener presente estos elementos. El móvil. Resumiendo, el móvil, acá lo pueden ver, los elementos básicos del movimiento. Primero tenemos el móvil. Es el cuerpo que se está moviendo, que está experimentando el fenómeno o el efecto del movimiento. ¿Sí? El efecto. Ya sabemos nosotros que si algo se mueve es porque algo ha causado ese movimiento, ¿no? Causa y efecto. Pero en la cinemática solamente le interesa estudiar el movimiento. Entonces el movimiento, el móvil es el cuerpo que se está moviendo. Es el cuerpo que está experimentando ese movimiento. Muy bien. Pero el móvil se desplaza ya sea por un plano o por un plano bidimensional o tridimensional y dibuja lo que se conoce como la trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria que dibuja un móvil cuando se desplaza de un punto a otro punto. Nosotros hemos visto, o que de repente ustedes han visto, en el cielo a veces cuando pasan esos aviones intercontinentales a muy alta altura, ¿no? Y además de eso dibujan un destello, una trayectoria. Más o menos nos hace la idea de una trayectoria. ¿Correcto? Dependiendo de cómo es la trayectoria, vamos a tener distintos tipos de movimiento, ¿sí? En la trayectoria podemos visualizar dos cosas, el espacio y el tiempo. El espacio es la distancia que ha recorrido el móvil de un punto inicial a un punto final, ¿sí? Se mide en longitud, en unidad de longitud se mide en metros. Y como se mide en metros, también podemos utilizar múltiplos y submúltiplos de esa magnitud. Ya sabemos que un múltiplo de la longitud, que es el kilómetro, o un submúltiplo puede ser el centímetro, ¿correcto? Entonces el espacio se mide en unidades de longitud. El tiempo se mide en unidades de tiempo, que son segundos, pero también podemos utilizar múltiplos de los segundos, como son los minutos y las horas. Muy bien. ¿Cuáles son los otros elementos? Les decía que dependiendo de la trayectoria o de la trayectoria que dibuja el móvil, vamos a encontrarnos muchos casos de cinemática. Si el móvil, vamos a dibujar con móvil,
si el móvil describe una línea recta, y su velocidad inicial no ha cambiado, sigue siendo la misma, entonces estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme. Repito, si el móvil dibuja una línea recta y su velocidad desde que se le midió inicialmente y finalmente no cambia su velocidad, entonces estamos en un caso de movimiento rectilíneo uniforme. Pero si el móvil se desplaza también en una línea recta, ¿no? En una línea recta, y su velocidad ha tenido variaciones, o sea, quiere decir de que su velocidad inicial con la que empezó a moverse no es la misma que con la que termina, entonces estamos ya en un caso de movimiento rectilíneo uniforme pero variado. Los típicos MRU y MRUV es lo que vamos a ver. ¿Ok? Existen otras trayectorias, como por ejemplo, si el móvil describe una parábola, movimiento parabólico, o si el móvil describe una línea recta cuando está cayendo, es el movimiento de caída libre. Eso no corresponde a estudio en este curso, ¿ok? No corresponde a estudio de ese curso o de este tema en este curso. Solamente vamos a aperturar el MRU y el MRUV. Otro tipo de movimiento según su trayectoria también es el circular, ¿no? Por ejemplo, las ruedas, ¿no? Han visto, las ruedas siempre giran en torno a un eje, es MCU se llama eso, ¿no? Movimiento circular uniforme. Por el momento no vamos a ver eso. Lo que vamos a ver, aperturar, es el MRU. El MRU se llama así porque, repito, para los que están ingresando, MRU porque la trayectoria que dibuja, recuerden que la trayectoria es la línea imaginaria que dibuja un móvil. Hemos definido, repito, un móvil como un cuerpo que experimenta el fenómeno del movimiento. No nos interesa si es tan grande, si es tan pequeño, su masa, si pesa menos, si pesa más, no. Solo nos interesa estudiar su movimiento. Si ese móvil al momento de desplazarse dibuja una línea recta y su velocidad no cambia, como es el caso que está acá, su velocidad inicial sigue siendo la misma, no cambia su velocidad, estamos en un caso de MRU, un movimiento que está en forma rectilínea y uniforme porque su velocidad no cambia. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si el móvil experimenta igual un movimiento en una línea recta, pero su velocidad inicial con la que ha empezado a moverse, con la que hemos empezado a medir su movimiento, cambia? Entonces ya estamos en un movimiento rectilíneo, porque es una línea recta la que dibuja, uniforme, porque hay la misma traslación, ¿no? Variado, porque la velocidad ha experimentado una variación. Muy bien. Vamos a definir lo que es un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme, para salir de tecnicismos, es aquel donde el cuerpo o el móvil, no digo cuerpo, el móvil experimenta en las mismas unidades de tiempo el mismo desplazamiento. Podemos observar acá que tenemos un móvil que lo representan por una bolita y en una unidad de tiempo, que en este caso es un segundo, se está moviendo 15 centímetros. En la siguiente unidad de tiempo también se mueve 15 centímetros. En la siguiente unidad de tiempo también se movió, y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos en este tipo de casos, es un MRU. Movimiento, obviamente porque se está moviendo, rectilíneo porque es una línea recta por donde está dibujando la trayectoria el móvil, uniforme porque las unidades de tiempo son las mismas. ¿Sí? Las unidades de tiempo son las mismas. En este MRU solamente existe una sola fórmula. ¿Cuál es? V, que representa la velocidad, ¿no? Es igual a E, que representa el espacio, dividido entre el tiempo. Si nosotros vemos de repente libros universitarios o de física más avanzada, va a verificar que de repente la fórmula ahí puede cambiar, va a encontrar en lugar del tiempo un triangulito y una T, o sea, una variación. No, es lo más básico que vamos a ver en este curso. ¿Sí? Solo necesito especificarles que V, la velocidad, como está en el sistema internacional, se va a medir o en metros por segundo
o en kilómetros por hora. Y usted dirá, profe, ¿por qué dices metros por segundo y kilómetros por hora si ahí ve un slash? Y en fracción hemos aprendido que el slash es división. Deberías decir metro entre segundo. Literalmente ustedes tienen razón, pero en física se dice así, se habla así, se nombra así la magnitud de la velocidad. ¿Por qué? Porque acá estamos explicando que metros por segundo quiere decir que por cada unidad de segundo se ha desplazado tantas unidades de metros en longitud, para poder entenderlo, ¿ya? Porque si literalmente yo les diría metros por segundo, podrían escribir así, ¿verdad? Eso es en matemática, no en física, ¿ya? Entonces, para aclarar ese punto, recordemos, la velocidad generalmente en este curso se va a medir en metros por segundo o en kilómetros por hora. Existen otras unidades de velocidad, ¿ya? Existen otras unidades como son, como en el numerador va la magnitud de la longitud. Tranquilamente usted, si es muy curioso, puede revisar otros libros y puede encontrarse con centímetros por segundo o milímetros, ¿no? Pero ya eso no entra en este curso, ¿ok? Podemos encontrarnos, claro, sí, se puede hacer, claro que sí, pero en este curso vamos a encontrar o metros por segundo o kilómetros por hora, y cuando hay que convertir una magnitud a la otra, lo vamos a hacer. ¿A qué me refiero? Muchas veces vamos a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, o de kilómetros por hora a metros por segundo, y es un caso de conversión que ya hemos visto. Otro detalle más en esta fórmula: el espacio en algunos manuales o libros o internet vas a encontrar como D, que también es distancia, ¿sí? También lo vas a encontrar como esa nomenclatura. El espacio o distancia se mide o en metros o lo vamos a medir en kilómetros, ¿ya? Y el tiempo lo vamos a medir o en segundos, S minúscula, en segundos, o en horas. Existen otras magnitudes como son minutos también, pero con eso es suficiente, ¿ok? Entonces, en esta fórmula de acá, donde la velocidad es igual a espacio entre el tiempo, para calcular la velocidad, hemos aprendido que la velocidad nos lo vamos a medir en este curso en metros por segundo o en kilómetros por hora. El espacio o la distancia lo vamos a medir en metros o en kilómetros. El tiempo lo vamos a medir o en segundos o en horas, ¿correcto? O en segundo o en horas. Muy bien. Seguimos la parte teórica. Acá podemos ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a desarrollar este ejemplo. Lo voy a explicar en el manual. Vamos a hacer un recorte y lo voy a explicar para que los que están ingresando, a medida que voy explicando el ejemplo, también lo puedan entender. Yo sé que está desarrollado ahí, pero nunca está de más una explicación extra, ¿no? Una explicación de más no está, no sobra. Muy grande. Hay que hacerle un zoom. Ahí está. Nos dice ahí, un automóvil recorre 360 km, o sea, kilómetros, en 5h, o sea, en 5 horas. Pregunta: ¿cuál es su velocidad en kilómetros por hora y en metros por segundo? Muy bien, vamos a apuntar los datos. Siempre es bueno apuntar los datos. ¿Qué datos me están dando en el enunciado? En el enunciado me están dando recorre. Este dato es distancia, ¿verdad? O espacio. Un espacio de 360 kilómetros. Vamos a apuntar 360 kilómetros. Muy bien. ¿Qué dato me están dando? Esto es tiempo, ¿cierto? Tiempo, T minúscula. Me están dando en 5 horas. Me piden calcular la velocidad. Ojo, pero me piden en kilómetros por hora y también me piden en metros por segundo. Muy bien. Vamos a ver si con los datos iniciales nosotros podemos calcular. Pero por más fácil que sea un caso, yo siempre les invito a todos los alumnos a tratar de representar un gráfico. Vamos a hacer un gráfico más o menos, ahí está. Esto va a ser el suelo, ¿verdad? Ahí está. Y vamos a dibujar acá el auto. Hacemos un automóvil, ¿no? Todos conocemos un automóvil.
Muy bien. Bueno, mi dibujo pues no es tan, parece un tronco móvil. Ahí está. Correcto. Muy bien. Se está moviendo en esa dirección. Dicen que ese auto se mueve a qué velocidad, no lo sé. Pero nos dicen que ese auto recorre una distancia de, voy a poner de este punto a este punto B, hay 360 kilómetros. Y de ese punto a ese punto le toma solamente 5 horas. ¿No? 5 horas es un tiempo ya razonable. Siempre es bueno tratar de dibujar un gráfico que ustedes interpreten del enunciado, porque eso va a decir mucho de repente si estás interpretando de una manera errónea un dato. ¿Ya? Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando usted interpreta un enunciado y lo dibuja, quiere decir que ya ha tratado de entender, ha hecho el esfuerzo de entenderle. Porque si usted se queda solamente en reemplazar los valores, puede ser que cometamos cierto error. Muy bien. Y sabemos ahora, vamos a calcular, sabemos que la fórmula de velocidad es igual a espacio entre el tiempo, perdón. La velocidad es igual a espacio entre el tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, voy a reemplazar el valor del espacio que me están dando, 360 kilómetros. Y el tiempo que me están dando, 5 horas. Muy bien. Velocidad entonces, vamos a utilizar nuestro amigo la calculadora. ¿Cómo que no? Claro que sí. Acá en física no nos interesa si usted sabe multiplicar o dividir, ya se supone que sabe, sino la aplicación de la matemática en los conceptos físicos. ¿Ok? 360 entre 5, tenemos 72 kilómetros por hora. Muy bien, ya hemos resuelto entonces un caso que nos pedía en kilómetros por hora. Ahora nos falta la otra respuesta, que es en metros por segundo. Y es un típico caso de conversión, ¿correcto? Vamos a convertir de kilómetros por hora a metro por segundo. Vamos a hacerlo. La velocidad me dice que es 72 kilómetros por hora, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Por y línea. Y decimos que una hora tiene 3600 segundos por línea. Y sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Reducimos las magnitudes que se tienen que reducir. Kilómetros con kilómetros se eliminan. Horas con horas se eliminan. Muy bien. ¿Qué más puedo eliminar? Ceros. Un cero, otro cero. Un cero, otro cero. Puedo extraer mitad con otro color. Por mitad de 36 es 18. Mitad de 10 es 5. Muy bien. Podemos seguir extrayendo mitad. Mitad de 18. Mitad de 18 es 9. Mitad de 72 es 36. Vamos con otro color. Podemos sacar tercia. Tercia de 9 es 3. Tercia de 36 es 12. Porque 12 por 3, 3 por 3 es 3 por 2 es 6. 3 por 1 3 es ¿no? 3 por 12, 36. Tercia nuevamente. Tercia 1, tercia 4. Muy bien. Velocidad es igual a 4 por 5, 20 metros por segundo. Aquí en ambos casos hemos hecho los dos procedimientos que usted puede hacer en casa. O utiliza la calculadora como hemos hecho acá, o puede utilizar los conocimientos que tenemos en matemática de reducción. Cualquiera de esas dos formas va a llegar al mismo resultado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entendamos el nombre. Hay que entender el nombre. ¿Sí? Hay que entender el nombre. Movimiento porque existe un móvil el cual está experimentando el fenómeno del movimiento. El móvil puede ser un carro, puede ser una moto, puede ser un avión, puede ser una pulga. No interesa en cinemática ni el tamaño ni la masa del móvil. Solamente interesa que hay un cuerpo que está experimentando el fenómeno del movimiento. Muy bien. Movimiento rectilíneo. ¿Por qué es rectilíneo? Porque la trayectoria
Habíamos dicho la trayectoria, para los que no han estado inicialmente, la trayectoria es la línea imaginaria que dibuja en el plano un móvil al desplazarse de un punto a otro punto. Les ponía el ejemplo del avión. Ustedes habrán visto el avión que está ahí arriba en el aire. Muchas veces esos aviones dibujan un trazo, una línea blanca, un chorro, ¿no? Blanco, ¿no? Es una línea recta. Esa más o menos es la idea de una trayectoria, ¿correcto? Una trayectoria. Entonces es rectilíneo porque la trayectoria que está dibujando es una línea recta, como podemos observar acá. Este móvil, que lo están representando como una bolita, ¿no? Se está moviendo de izquierda a derecha y describe su trayectoria una línea recta, ¿sí? Una línea recta, ¿no? No es curvo, no dibuja curvas, es una línea recta. Perdón, por eso es rectilíneo. Uniformemente, ¿por qué? Porque las unidades de tiempo son las mismas. Unidades de tiempo son las mismas al medir. En una unidad de tiempo, en un segundo, ha alcanzado 2 metros. En la siguiente unidad de tiempo, en el siguiente segundo, se ha movido 4 metros. ¿Correcto? En la siguiente unidad de tiempo, 6 metros. Y en la siguiente, 8 metros. Entonces, a diferencia del MRU, que recorre el mismo espacio por cada unidad de tiempo, como veíamos acá, aquí no. Acá va cambiando. Por eso se llama movimiento rectilíneo, ¿sí? Uniformemente, porque el tiempo es el mismo, variado porque la medida del espacio que recorre es distinto y por lo tanto también sus velocidades van a ir cambiando. Por eso se llama MRUV. ¿Okay? Hay que entender desde el nombre. Correcto, muy bien. En MRUV vamos a tener y tenemos que en algún momento memorizarnos, pero no les pido memorizarse así como nos hemos memorizado la tabla de primaria, no, así no, ¿ya? Así no, sino a medida que vamos intentando desarrollar los ejercicios, vamos a ir interiorizando en nuestra mente esos valores. Al igual que a ustedes les han dado en algún momento sus DNI, a las buenas de primeras no se han grabado sus números, ¿verdad? A medida que iban haciendo memoria, a medida que iban recordando, iban ustedes viendo entonces, en sus memorias iban quedando, iba fijándose ese valor, ese número. Y voy a explicar este ejemplo y vamos a explicar las fórmulas, ¿ok? Muy bien, ahí está. Hacemos un poquito más grande. Bien, está un zoom muy grande. Ahí está bien, 148 creo que está muy bien. Bien, aquí podemos observar las fórmulas de MRUV y tenemos un ejemplo. Nos dice ahí, por ejemplo, en la figura se observa que en cada segundo transcurrido, la velocidad se va incrementando, como ustedes pueden ver, ¿verdad? La velocidad se va incrementando. 2 metros por segundo, los espacios que recorre aumenta progresivamente. Bien, fíjense que acá la velocidad era 1 metro por segundo, aquí 3 metros por segundo, aquí 5 metros por segundo, 7 metros por segundo y 9 metros por segundo. En MRU vamos a manejar en este manual estas fórmulas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 4 fórmulas. Vamos a enumerarlo para que sea mejor, ¿ya? Fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3 y fórmula 4. Ahora, ¿cuándo usar cada una de estas fórmulas? Que no voy a usar pues al azar cualquiera de ellas, va a depender del enunciado que tengamos, ¿ok? Atentos acá. ¿Cuándo voy a usar la primera fórmula? La primera fórmula lo voy a usar cuando no me dan el dato del espacio. Cuando aquí no nos dan el dato del espacio, o sea, por ningún lado lees el valor del espacio en el enunciado, entonces voy a utilizar la fórmula 1. Por lo general la fórmula 1. ¿Cuándo utilizar la fórmula 2?
Voy a utilizar la fórmula 2 cuando por ningún lado del enunciado observo el dato del tiempo. Cuando no me dan el tiempo, candidato a la fórmula 2. En la fórmula 3 debo, por lo general, tratar de usarlo cuando no me dan el dato de la velocidad final. ¿Correcto? La velocidad final. Y en la fórmula 4 voy a utilizarlo cuando no me dan el dato de la aceleración. La aceleración. Y aquí debo explicar entonces de qué se trata esto de velocidad final. Aquí, como el movimiento cambia, voy a tener entonces una velocidad inicial, que aquí le estamos llamando V1, velocidad inicial. Voy a tener una V2 o V sub 2, que es una velocidad final. ¿Ok? En algunos libros o manuales vas a encontrar esto como V sub 0 y esto vas a encontrar como V sub F. También es correcto, ¿sí? No hay problema, ¿ya? No hay problema ahí. Sigue siendo el espacio recorrido. Esto se mantiene desde la fórmula de MRU, ¿verdad? Y aparece el tiempo, que también se mantiene de la fórmula del MRU, el tiempo. Muy bien. Y se muestra una nueva magnitud, que es la letra A. A viene a ser la aceleración. La aceleración es la variación de la velocidad por cada unidad de tiempo. Si la velocidad aumenta, sigue aumentando como en este ejemplo, ¿no? Miren, primero a 1, luego a 3, luego a 5. En esos casos que la velocidad aumenta, el valor de la aceleración es positivo. Por eso va a ver usted que hay fórmulas donde hay dos signos, como si se tratara de la ecuación o la fórmula de la ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Lo nota? Hay más menos, más menos, más menos. Recuerde, va a tomar el valor de positivo cuando el móvil experimenta una aceleración, o sea, cuando va aumentando su velocidad. Y va a tomar el valor negativo cuando el móvil o cuerpo experimenta una desaceleración, cuando va disminuyendo su velocidad. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando un cuerpo frena o experimenta un frenado. Todos nosotros hemos ido en una moto, bicicleta, carro, ómnibus, hay un bote, y sentimos que cuando hay un frenado, la velocidad disminuye, por lo tanto la aceleración va a ser negativa. Repito, la aceleración va a tomar dos valores en las fórmulas. Una que es positiva, ¿ya? Y otra que es negativa. Vamos a tomar el valor positivo cuando está acelerando el móvil, está aumentando su velocidad, y va a ser negativo cuando está disminuyendo su velocidad. Ejemplo, cuando está frenando un carro. ¿Ok? Cuando está frenando. Muy bien. Primer caso, esto lo vamos a encontrar en el mismo manual. Nos dice ahí, un ómnibus de 8 metros de longitud desarrolla un MRU desplazándose con una rapidez de 75 kilómetros por hora. Si el ómnibus emplea 2 segundos en atravesar completamente un túnel, ¿qué longitud presenta el túnel? Muy bien, es un caso en donde no basta con apuntar los datos. Es un caso en el cual nos invita, para poder entender completamente el enunciado, nos invita a dibujarlo, a graficarlo. Nos habla de un túnel, ¿cierto? Todos conocemos más o menos qué es un túnel, ¿no? Generalmente los túneles se hacen pues para evitar cerros, ¿no? Ahí tenemos otro cerro. Aunque acá en Iquitos no tenemos cerros, pero bueno. Y en la falda pues de estos cerros, a cierta altura, está la carretera, ¿no? Acá está la carretera. Entonces lo que se intenta hacer pues es hacer un túnel, cavando pues parte del cerro, desde la falda del cerro, ¿no? Y que llegue hasta el otro lado. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que los carros no suban pues toda la longitud del cerro, ¿no?
A veces es imposible, pero muchas veces lo hacen de esta manera. Muy bien, ahí está la carretera. Vamos a sacar esto. Ahí está la carretera. Y por acá está la carretera. Está fea la carretera. Vamos a dibujarle mejor la carretera. Ya depende pues a gustos, ¿no? Ahí está la carretera, muy bien. Y la carretera tiene unas líneas dibujaditas. Ahora sí, ¿verdad? Y acá también en la salida. Vamos a dibujarle en la salida. Ahí está, muy bien. Y nos dice que hay un ómnibus, ¿cierto? Tenemos un ómnibus. Los que no conocen el ómnibus por así por el nombre, podemos tener pues a los colectivos de acá, ¿verdad? Los colectivos que tenemos nosotros pues presentan cierta longitud, ¿cierto? Tienen cierta longitud. Ahí están las ventanitas. Acá está el chofer asesino y se va aquí. Este ómnibus tiene una longitud determinada, ¿sí? ¿Cuánto me dice que mide este ómnibus? 8 metros. Este ómnibus mide 8 metros. Muy bien. No sabemos cuánto mide el túnel. No sé cuánto mide el túnel. Entonces el túnel va a ser su medida desde acá. X le voy a llamar. No sé cuánto mide. Como en ecuaciones hemos aprendido el valor de una incógnita, X. ¿Ok? No sé cuánto mide ese túnel. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que este ómnibus se desplaza con MRU. O sea, desde ya nos dicen que es un caso de MRU. Y si es un caso de MRU, sabemos de que vamos a usar la fórmula espacio es igual a velocidad. ¿Qué digo así? Perdón. La fórmula que hemos visto es velocidad igual a espacio entre el tiempo. Esta es la fórmula que tenemos en el manual, ¿correcto? Y eso vamos nosotros a utilizar. Pero hay que interpretar el caso, ¿correcto? Y hemos apuntado que ese ómnibus mide 8 metros de longitud y tiene una velocidad. Ya nos dan el dato de la velocidad. Voy a apuntarlo por acá con azulito. Tiene una velocidad de ¿cuánto? De 75 kilómetros por hora. Muy bien. Ahora, el ómnibus dice que se toma un tiempo de entrar y de salir del túnel de 2 segundos. Ajá, un tiempo de 2 segundos le toma a este ómnibus entrar y salir. Ya saben que para cuando va a salir el ómnibus, voy a dibujar acá de rojito ya para representar que está saliendo. Cuando el ómnibus sale, obviamente pues aunque no se parece igual, pero bueno, cuando el ómnibus sale, se considera que ha salido cuando ya la última partecita está afuera, ¿correcto? Ahí se considera que ha salido. Entonces, ¿cuál sería la distancia total que va a recorrer este ómnibus? La distancia total sería la longitud que mide, que es ¿cuánto? 8 metros, más la longitud que nosotros no conocemos, que cuánto mide el túnel, que es X. Entonces, el dato del espacio va a ser igual a lo que mide el ómnibus, 8 metros, más el espacio que mide el túnel, que no sabemos, X. Muy bien. Ahora, tenemos el valor del tiempo. Sí, el tiempo que le toma es 2 segundos. ¿Tenemos el valor de la velocidad? Sí, el valor de la velocidad es 75 kilómetros por hora. Y acá ya tenemos un inconveniente. Si bien es cierto, el tiempo se puede medir en horas y en segundos, pero estas magnitudes tienen que ser las mismas. El tiempo me están dando en segundos, pero la velocidad está en horas. Entonces tengo que hacer dos cosas. O convierto el tiempo a horas, o sea, convierto ese tiempo de 2 segundos a horas, o convierto la velocidad en metros por segundo. Es más conveniente la segunda. Voy a convertir entonces, de kilómetros por hora a metros por segundo. Lo que hemos visto en antes, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a 75 kilómetros por hora. Línea, decimos que una hora, ¿cuántos segundos tenía? 3600 segundos. ¿Correcto? Ahí, acá falta un 0. Perdón. Vamos a hacerlo. Una hora tiene 3600 segundos por línea. Y sabemos que un kilómetro
tiene 1000 metros. Reducimos lo que tengamos que reducir, kilómetros con kilómetros se van, horas con horas se van, y nos tiene que quedar en las magnitudes que queremos calcular, metros y segundos. Dos ceros acá, dos ceros acá, podemos reducir sacando mitad, perdón, mitad es 18, mitad es 5. Muy bien, 75 no tiene mitad, pero 75 sí tiene tercia, ¿no? Tercia de 75. Vamos a ayudarnos con nuestro amigo la calculadora. Si queremos dividir entre 18 vemos de que no es exacto, entonces por lo tanto nos conviene trabajar pues con sacando tercia, ¿no? Es 25, entonces tercia de 75, 25. Tercia de 18 es ¿cuánto? 6, ¿verdad? 6. Muy bien, entonces la velocidad con la cual estamos trabajando es ¿cuánto? Hay un compañero que se está uniendo. Es de 25 por 5, 125, ¿no? Dividido entre 6 metros por segundos. 125 sextos metros por segundo. Más o menos sería 125 entre 6. Y ahí está. Este sería el número periódico puro, entonces nos conviene dejarlo en fracción. ¿Qué hacemos con esta velocidad? Utilizamos la fórmula que tenemos ahí. ¿Cuál es la fórmula, profe? Ahí está la fórmula. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula del MRU. ¿Cuál es? Espacio, perdón, ¿qué digo espacio? Velocidad es igual a espacio entre el tiempo. ¿Qué voy a calcular? El espacio, por lo tanto, el tiempo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Voy a tener entonces el espacio es igual a velocidad por el tiempo. El espacio es igual, la velocidad es 125 metros por segundo entre 6, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo me decía que era 2 segundos. Muy bien. Entonces, el espacio es igual a, yo puedo sacar acá mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Segundos con segundos se elimina, ¿cierto? Y me queda 125 tercios. 125 tercios metros, ¿no? Al tratar de aproximar esta cantidad, 125 entre 3, ¿no? Un aproximado de, ¿cuánto era ahí? 41,7, ¿no? 41,7 o aproximando pues a 42 aproximadamente 42 metros, ¿correcto? Vamos a visualizar. Ahí está, no tenemos ninguna alternativa. Bien, revisamos nuestros cálculos. Vamos a ver, de repente apuntado mal. Más si está correcto. Ah, no, faltaba, ¿verdad? Sí, perdón. El espacio que debo calcular entonces es igual a 8 más x, ¿no? Eso falta reemplazar acá. Perdón, vamos a reemplazar acá. Vamos a borrar esto. Ahora sí. El espacio sabemos que es 8 más x. X es lo que queremos calcular, el espacio del túnel, ¿no? Entonces tenemos acá 128 entre 3. ¿Cuánto nos sería? 41,7, ¿verdad? A ver, no recuerdo. Ahí está, 41,7 metros. Muy bien, x es igual, este 8 que está con más va a pasar con menos. 41,7 metros menos, obviamente estos 8 metros que era la longitud del túnel, perdón, del ómnibus. Le restamos menos 8 y ahí tenemos un aproximado de, vamos a ver, 33,7. 33,7. Redondeando pues este sería 34 metros, ¿no? Un aproximado. Verificamos acá. Fíjense, no tenemos la alternativa, pero los datos están correctos. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer, no olviden, al momento de
desarrollar un caso es importante hacer el gráfico. Importante hacer el gráfico. Muy importante hacer el gráfico. Después apuntamos los datos. En este caso nos han dicho el dato que la longitud del ómnibus era 8 metros. La longitud del túnel no lo sabíamos. La velocidad del ómnibus es 75 kilómetros por hora. Y el tiempo que le toma recorrer esa distancia, ¿de cuánto era? Era de 8 segundos, ¿verdad? Era de 8 segundos, perdón, de 2 segundos. Entonces nosotros, como el tiempo nos daba en segundos y la velocidad en kilómetros por hora, lo que hemos hecho es convertir de kilómetros por hora a metro por segundo, ¿correcto? A metro por segundo. Nos ha quedado más o menos esto, ¿no? Epa, a ver. Acá hemos sacado mitad, ¿verdad? Mitad de 18, mitad de 36, 18, mitad de 10, 5, correcto. Mitad de 18, tercia de 18 es 6, 6 por 3, 18, y tercia de 75 es 25, porque 25 por 3, 75. Sí, está correcto. Muy bien. Y una vez que teníamos la velocidad, reemplazamos, velocidad es igual a espacio entre tiempo, y despejamos el espacio. Pero el espacio nos habíamos dado cuenta de que es 8 más x, porque es el espacio que recorre el móvil más la longitud del ómnibus, ¿no? La longitud del ómnibus. En este caso es 41,7. Este 8 que está con más pasa con menos. El resultado pues es 33,7. Sí, que nos da la posibilidad de redondear. 34 metros era la longitud aproximada del túnel.